Vamos a hablar acerca de cómo no tirar nodos en producción, que creo que es importante por todo el contexto que vamos a explicar. Nosotros lo que queremos hacer de una manera quirúrgica, aprovechar el máximo posible toda nuestra infraestructura. Para ello, me presento, yo soy Ismael, tengo acento gallego, pero llevo trabajando en Coruña ya casi de cerca de 11 años, pero yo soy de aquí. He tenido la suerte de arrancar con Kubernetes en el proceso muy incipiente y ahora ya, pues bueno, es nuestra tecnología madura con la cual estamos by default para las aplicaciones. Y yo soy Enrique Andrés, soy de Salamanca, pero también estoy en Coruña, pues si me notáis el acento. Y nada, soy Platform Engineer, estoy administrando clústeres de Kubernetes. Aquí vamos a hacer un overview de la agenda. Lo primero es Inditex. Me gustaría que entendiésemos el contexto, de dónde venimos, por qué lo hacemos sobre todo. Lo siguiente, una pequeña explicación del overcommit. Con algún ejemplo básico, entraremos un poco en detalle. Casos de uso, la letra pequeña, porque no todos son ventajas, sino sería maravilloso cómo lo hemos resuelto con un operador de Kubernetes. Y por último, una pequeña demo que la hará Enrique con Kai. Vale, Inditex es una marca que lleva 50 años con nosotros. Yo creo que ya aquí en España es muy fácil porque todo el mundo conoce Zara, pero fuera se nos complica un poco. La marca insignia es Zara, por supuesto, pero bueno, al final, en base a diferente cadena, tiene una experiencia para el cliente diferente. Tenemos Massimo Dutti, un cliente más, digamos que más clásico, la parte de ISO con deporte, Zalajón para la parte de casa. Y luego esta es una frase que inspira mucho cómo hacemos la tecnología, ¿no? Aspiramos a crear emociones uniendo imagen, diseño y tecnología. Nuestra parte es la última, pero dice mucho de cuando hacemos las cosas tiene que repercutir en nuestro cliente, ¿no? Que evidentemente es el cliente que nos compra. Porque entendáis, no lo veo bien, pero bueno, la idea, las 8 marcas que hemos visto antes previamente en los cuadraditos, estamos presentes en 200 mercados y 5.400 tiendas. Este dato es de la semana pasada, si no me equivoco. Pero bueno, lo que nos interesa, equipos en tecnología, 1.000 equipos, hacemos 1,6 millones de despliegues al año y tenemos 6.500 visitas en los canales de las tiendas que hemos comentado previamente. Me gustaría también comentar el modelo de responsabilidad que tenemos en Inditex. Digamos que lo dividimos en dos. Y trabajamos mucho hacia el desarrollador. Todo es una envolvente hacia ellos. La responsabilidad del desarrollador es codificar, hacer lo que las áreas de negocio le piden y le pedimos un pequeño esfuerzo de que nos cree un archivo pequeño a la hora de desplegar de cuando tiene su programa codificado, qué es lo que queremos que haga. Esto es una simplificación, tiene mucha más chicha, pero bueno, para que se entienda, creo que dónde quiere desplegar, cuántas réplicas, qué nombre de CPU, cuánta memoria le vamos a dar y qué puertos va a usar. Bueno, aquí se puede poner muchas más cosas, pero con esto creo que podemos tirar. Y luego, desde el área en la que estamos nosotros, que somos el área de plataforma, le vamos a crear todo el tooling, framework, el CI/CD, la parte de monitorización, en nuestro caso la infraestructura con Kubernetes, y partiendo de ese YAML muy simplificado, lo vamos a explosionar en varios objetos de Kubernetes. Deployment, Service, el ingress se aplica, PDBs, HPAs, cualquier cosa que podamos renderizar de la parte de plantillas. Vale. No sé si lo habéis sufrido, qué es esto del overbooking, no, pero es el ejemplo que creo que es más fácil de entender. Las aerolíneas en ciertos vuelos estiman que tienen un porcentaje de pérdida de que hay gente que no se presenta a su asiento. Entonces lo que ofrecen es venden más asientos de los que de verdad tienen físicamente. La verdad es que son bastante listos. ¿Qué es el riesgo que tienen ellos? Que el cliente enfadado. Beneficios, evidentemente muchos más. Han podido vender 2 billetes, 3, N,
y haber sacado, rascar un poco más de beneficio. En el plano de Kubernetes tenemos la misma foto. Muchas veces un nodo, cuando tenemos dos unidades, la parte de CPU y la parte de memoria, cuando empezamos a llenar, POD 1, POD 2, POD 3, y vemos que el POD 3 siempre puede tener un consumo superior, y en este punto, para Kubernetes el nodo ya está lleno, ya no es capaz de meter nada más. Ahora imaginamos dos, si tenemos un clúster, con 500 nodos, la cosa se nos va a complicar. Podéis pensar, oye, con Carpenter puedo hacer esta magia, ¿no? Podríamos hacerla, pero nos olvidamos que en la parte CPU se sigue sin consumir toda la CPU del clúster. Entonces vosotros, si desarrolláis ¿algunos de vosotros estáis desarrollando aplicaciones para Kubernetes? Sí. Y cuando ponéis los requests, ¿dónde os situáis vosotros? O si ponéis requests o límites. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está? Yo siempre creo que hacéis, por si acaso, ¿no? un poquito más, ¿no? No voy a ser que no me llegue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando todo el mundo hacemos, por si acaso, pensamos en nuestra escala, 1000 equipos de tecnología trabajando con sus N artefactos, pues al final siempre como administrador, ¿qué nos encontramos? Oye, 0 de 24 nodos available, no tienes CPU. Y tú como administrador dices, hostia, ¿pero por qué? Entonces la gente de Castayo hizo un estudio. Entonces dijo, estado de los recursos, de la optimización de recursos de Kubernetes. La CPU se mantiene al 8% y la memoria al 20% y vamos a peor. Me siento identificado con esta afirmación, la verdad. Porque todo el mundo, y yo también he pecado, cuando tenemos aplicaciones en infra, siempre decimos, bueno, pues un giguita más tampoco le viene mal. Claro, ahora si pensamos en 200 réplicas, ya un giguita más se nos hace bola. Entonces, lo que nosotros, para entender un poco cómo funciona el tema de la parte de cuando ponemos los límites en Kubernetes, sí que voy a bajar un poco aquí al barco para explicarlo de la muy sencilla. Nosotros en Inditex siempre declaramos límites y requests. Esto lo hacemos porque en la parte de hardware físico es finito, no puedes crecer hasta donde quieras. Entonces, al final, esto te permite mucho planificar cuánto va a ser el tamaño de todo lo necesario para correr la infraestructura. Entonces, lo que más importa aquí es la parte de límites, porque todo lo que aplicamos en Kubernetes le va a pasar esa información al kernel y a través de cgroups es quien va a ver esa información y se lo va a aplicar en el file system del pod. Es decir, cuando ponemos un límite en sys fs cgroups CPU+, te doy 2 CPUs en ventanas de milisegundos. Es decir, cada 10 milisegundos voy a controlar si estás usando la CPU que te correcta. La parte de memoria lo mismo. Y la parte de request se basa en pesos. Hace una ponderación en base al número de CPUs versus lo que pides y eso. O sea, por resumir, que pongas aquí 400 se acaba traduciendo simplemente en un peso, no en nada más. ¿Por qué en un peso? Porque cuando muchos procesos estén intentando pegarse por la CPU, lo que va a ver es quién tiene más peso, mayor prioridad, a ese le voy a dar la CPU. ¿Qué casos de uso vemos nosotros en Inditex? Evidentemente, en momentos pico. Hay aplicaciones que por su anatomía tienen un consumo muy elevado en horario laboral, otras por la noche. Entonces, con esto, usando la misma infraestructura, somos capaces de poder absorberla sin tener que crecer. Para reservar recursos, sobre todo, porque ya nos permite adelantarnos. El mantenimiento de nodos,
No es lo mismo tener 80 nodos que 400. Los upgrades, mantenimiento, cualquier cambio que quieras hacer, se va a simplificar muchísimo. El canary deployment, porque aunque hagamos canary deployment y tengamos 200 réplicas, aún así, aunque pidamos nuevos nodos, vamos a consumir menos que usando todo el overcommit, usando lo posible. Y evidentemente para entornos productivos. Ahí nuestro consejo es dale para arriba, porque nadie lo usa. ¿Qué ventajas le vemos? Pues otra vez recalcamos cuando hacemos overcommit, aprovechamos mucho mejor el nodo porque sabemos que no se usa en la mayoría de veces. El ahorro de costes, porque compramos menos hardware o usamos menos nodos del cloud provider. Mayor densidad y flexibilidad, lo mismo. Todo lo podemos meter en una máquina, perfecto. Y la tolerancia a picos puntuales, lo que comentaba antes. Hay aplicaciones que usan mucha CPU a ciertas horas y otras que no. Si comparten el mismo clúster, se va a ver compensado todo esto. ¿Cómo va el tiempo? Bien. Vale. Evidentemente aquí está la letra pequeña, ¿no? Que si todo fuese maravilloso, pues podríamos 1.10 para todos y listo, pero hay que tener un poco de... El overcommit de memoria lo cuento, pero nosotros no lo usamos, porque en nuestro caso muchas de las aplicaciones son Java y como te pases, el kernel no te lo va a perdonar, te lo va a matar. Entonces, para mí este es el mayor de todos. Lo siguiente, si te pasas de overcommit, la CPU va a tener que estar calculando todo el rato a ver a quién le reporta, a quién le voy a dar más recursos en ese momento o no. Evidentemente también rendimiento menos predecible. Si tienes la mala suerte de que tienes varios workloads en el mismo nodo consumiendo todo lo que están pidiendo, vas a tener un problema. Ahí nosotros lo que recomendamos es que hagas la distribución de pods lo mayor, que distribuyas los pods lo mejor que puedas en ese escenario. Y el efecto cascada. Cuando un nodo va hasta el 90%, tienes un problema en todos. Da igual lo que hayas reservado porque van a empezar a colisionar, dependencias que están llamando o todos los pods que estén haciendo algo en ese nodo se van a ver lentos. ¿Cómo intentamos mitigar toda esta parte de atrás, de las desventajas? Pues haciendo una observación prácticamente constante, pero porque queremos medir cómo de bien, cuánto podemos hacer en la máquina y cuánto no. Para mí, el mejor de todos es el PSI. El PSI es algo que te muestra cuánta contención tienes en la CPU y la memoria y en la parte de IOPS, en la máquina, y con la parte de cgroups incluso lo puedes ver por pod. Es decir, podrías ver qué pod está sufriendo contención simplemente viendo estas métricas. Y en el nodo está disponible para ser consumida con Node Exporter, pero la parte de Kubernetes la podemos ver, pero todavía no está expuesta en la parte de Prometheus. Yo creo que en la versión 1.36, creo, estará disponible. Eventos de OM Killer, si hacéis overcommit de memoria, yo estaría muy atento a eso. El CPU throttling, otra métrica que nos va a dar el propio Kubernetes, si la CPU está intentando parar a sus workloads. Y por último, evidentemente, cuál es el uso real versus request. Intentar que ese número se acerque lo máximo siempre a lo que pides. Y a partir de aquí voy a dejar a mi compañero, Enrique. Buenas. Pues yo os voy a contar la solución que hemos preparado para poder aplicar overcommit dentro de un clúster de Kubernetes. Vale, primero os quiero poner un poco en contexto de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. A la izquierda tenemos el ejemplo de un pod que va a ser el que nosotros hagamos kubectl apply. Y a la derecha es el objetivo que queremos. Si os fijáis en el de la izquierda, los requests y los limits son los mismos. Esto es porque nuestros desarrolladores simplemente, como dijo Isma, en el YAML define los resources CPU y memoria, nada más.
También fijaros que tenemos una label indicando qué clase de overcommit queremos aplicar. Esto ahora lo vamos a ver. Pero antes de entrar en materia, quería explicar un poco el flujo que sigue un pod, bueno, realmente un pod o cualquier recurso que despliegas en Kubernetes antes de que acabe guardado en su base de datos, en el etcd. Cuando tú haces un kubectl apply, realmente estás haciendo un post en el kubeapi server. Una vez hecho ese post, se va a verificar que la persona, la service account, quien sea, tiene permisos para hacer esa operación. En nuestro caso, crear un pod. Después van a pasar por los mutating webhooks. Estos, como su nombre indica, sirven para mutar ese objeto. Este es el importante, es el que va a hacer realmente ese overcommit. Después tenemos admission controllers. Son webhooks, validaciones que tiene el propio core de Kubernetes. Por ejemplo, si usáis cuotas en los namespace, limit range, se van a aplicar en esta parte. Luego tenemos un esquema validation. Todos los objetos de Kubernetes y los CRDs tienen su propio esquema. Si no lo sigues, ya directamente el API te lo va a prohibir. Finalmente, tenemos también webhooks de validación que hacen unas validaciones un poco más con más lógica. Al final es un programa y tú puedes ahí hacer la validación que tú quieras. Y si todo esto ha ido bien, ya persiste en el etcd. En el caso de los pods, cuando el scheduler vea que hay un pod en el etcd que está en pending, que no está en ningún nodo, ya lo colocará en donde sea necesario. Vale, ahora os voy a contar un poco la historia y la cronología de cómo llegamos al final a hacer un operador. No sé si sabéis que en Kubernetes, una vez que un pod está ya desplegado y está running, su campo resources es inmutable, no se puede cambiar. Kubernetes no te deja. Por eso quería probar si podía mutar el pod antes de guardarlo en el etcd, antes de que ya esté running dentro de un nodo. Para ello hice pues, un simple servidor HTTP en Go que deserializaba lo que me mandaba el kubeapi server, hacía la mutación y lo devolvía. ¿Qué pasa? Esto es muy poco escalable. No, para hacer una pruebita está guay, pero ya, nada más. Entonces decidimos usar las dos librerías por excelencia que usa cualquier persona que haga operadores Kubernetes, que son controller runtime y controller gen. Usar las librerías sin más pues también se hace un poco complicado. Por eso usamos el framework de KubeBuilder, que engloba estas dos librerías y además tiene un CLI que te permite crear CRDs, webhooks y un montón de recursos de Kubernetes de manera bastante sencilla. Y después decidimos usar Operator SDK. Al final es un recubrimiento de KubeBuilder, pero que te da facilidades para poder crear ese ciclo de vida del operador. La creación, la actualización, el borrado, te permite crear CSVs, install plans, bueno, objetos de ULM. Vale, y ahora os voy a enseñar los CRDs que tenemos. El primero se llama overcommit. Dos cosas importantes aquí. Solo puede haber uno en todo el clúster y se tiene que llamar clúster. Esto es un patrón que se usa en varios operadores de Kubernetes. Y luego la label de overcommit, que aquí cada uno puede poner la suya. Lo hicimos así porque pensamos desde un principio liberarlo y hacerlo open source y que cualquiera pudiera usar la que más rabia le dé. El tema de las labels y las anotaciones son las que se le ponen a los recursos de Kubernetes que despliega el controller, no los pods que muta. Y aquí tenemos nuestro segundo CRD, la overcommit class, la clase de overcommit, con los factores tanto de CPU como de memoria. Al final, cuando hablamos de hacer overcommit en Kubernetes, es una multiplicación, no tiene mucho más misterio. Es coger lo que tienes en el límite, lo multiplicas por el factor de overcommit y lo pones en el request. Estos factores tienen que estar entre 0 y 1. Importante, porque con esa multiplicación, si le pones un 2, por ejemplo, los requests acabarían siendo el doble que los límites. No tiene ningún sentido, además de que Kubernetes no te va a dejar. Además, podemos excluir namespace si no queremos aplicar overcommit en ellos, en base a una regex. Por ejemplo, Kube, en Global Kube System, yo haría overcommit en Kube System o en algún
namespace así más crítico de algún operador que no tengáis muy controlado. Y también podemos tener una clase por defecto en el clúster. Las labels y las anotaciones es igual que en el anterior, para ponérselas a los recursos que despliega. Y vamos con la arquitectura. Antes de empezar, quiero comentar que es un requisito tener instalado Thread Manager en el clúster, porque la comunicación entre el API Server y los webhooks tiene que ser por HTTPS por narices. Kubernetes te obliga. Entonces, todo eso se lo he delegado a Thread Manager, porque lo hace genial, ¿verdad? Entonces, tenemos dos maneras de desplegar el operador, tanto con OLM o con el chart. De cualquiera de las dos maneras, te va a desplegar primero los dos TRDs, la parte de reback, roles, role bindings, service account, ese tipo de cosas. Y el controller del CRD de overcommit. Una vez hayamos desplegado nuestro objeto overcommit, que se tiene que llamar cluster, te despliega la segunda fila. Te va a desplegar un Instructor Manager y luego esto que he puesto entre comillas stack es para que no me quede muy grande el cuadrado. Al final es parecido a esto. Es un deployment, un service, un certificado y en ese caso validating webhook configurations. Tenemos dos. Uno para las overcommit class y otro para los pods. Y luego también tenemos el controlador del RD de overcommit y por cada clase de overcommit te va a desplegar su deployment, su service, su certificado y su webhook. ¿Qué hacen esto? ¿Qué vamos a validar? En los pods, que no haya un pod con una clase de overcommit que no exista. Porque dentro de que estamos haciendo overcommit y que puede ser un poco impredecible, queremos que sea lo más predecible posible y que esté todo controlado. Y si hay un pod con una clase que no existe, lo bloqueamos y no se despliega. Las overcommit class. Aquí hay un poco más de chicha. Por ejemplo, chequeamos que la regex de los namespace compile, que solo haya una clase por defecto, ese tipo de cosas, que no haya factores extraños, ese tipo. Vale, también os quería enseñar, bueno, no creo que lo veáis muy bien, pero os quería enseñar un objeto de un validating webhook en Kubernetes. Comentar dos cosas. Aquí, en la parte... Uy, ya la he liado. Vale, la parte de las reglas es que queremos que se mande por el webhook. En este caso, van a ser las overcommit classes, cuando se crean y cuando se actualizan. Y vamos a mandar, que es en el client config. En este caso va a ser un service, que es así, que está en el namespace del operador y ASPA. Importante, el tema de ser manager y de tele. Para que el API server se fíe de este certificado que expone el webhook, necesita su CA. Hay que ponérsela aquí, en los access. Pero el manager, con ponerle esta notación, ya te la va a inyectar sola. En ese sentido, Author Manager funciona muy guay. No quiere ir. No sé, tío, Enrique, tío. No, ya te hago yo Ahí, vale. de muñeco. Luego también tenemos un webhook que es el que muta los pods. Al final es el que coge ese factor de overcommit, hace la multiplicación y nada más. Este es el ejemplo de cómo sería el objeto de Kubernetes. Es muy parecido. MS Validating es un mutating. En este caso vamos a coger los pods cuando se crean y para tener soporte a in-place resize, esto de hacer estado vertical sin que se reinicie el pod. Vamos a capturar también el subrecurso resource de los pods cuando se actualice. Lo vamos a mandar de la clase de test con la CA y la notación de Thread Manager. Mira, ahora iré. Vale. Como queríamos que fuera bastante dinámico,
tenemos este árbol de decisión de cómo sabe el operador qué factor de overcommit aplicar. Le llega el pod. ¿Ese pod tiene la label de overcommit? Sí, le aplica el factor que tiene definido. ¿Que no? Va a buscar el namespace. Si el namespace tiene la label, se aplica el overcommit de esa label. Y si no, si existe, va a la clase por defecto. Y ahora vamos a ir con la demo. Vamos bien, 15 minutos. Tío. Vale, me he levantado un Kynes dentro de mi máquina. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿no? Vale. Un Kynes dentro de mi máquina, he instalado ya el operador y también tenemos Thread Manager instalado. Si hacemos que por menos A, ahí vemos que tenemos QSystem, los 3 pods de Thread Manager y este controller de overcommit. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, antes de nada me voy a hacer este alias que me va a venir bien. Lo primero de todo, vamos a aplicar el objeto overcommit. Como dije antes, se tiene que llamar cluster y aquí tenemos nuestra label que vamos a usar. Así que lo aplicamos. Ahí está. Luego también para probar los validating, tengo aquí otro CR de overcommit, pero que se llama cluster2. Vamos a probar si me va a dejar. Y no me deja. Me dice que overcommit es un singleton y que se tiene que llamar cluster. Vale. Ahora vamos a probar a crear clases de overcommit. En esta tenemos, bueno, aunque no recomendamos hacer overcommit de memoria, lo he puesto para que veáis que funciona. Tenemos aquí nuestro factor de CPU, de memoria, namespaces excluidos y anotaciones sílabes. Pues vamos a aplicarlo. Ahí está. Ahora vamos a hacer que fallen clases. Por ejemplo, esta, si os fijáis, tiene un factor 2 de CPU y 5 de overcommit. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Así que al aplicarlo, me rompe. Ahí lo dice que tiene que ser menor o igual que 1. Vale. Aquí, como la primera clase que hemos creado ya era por defecto, al intentar crear esta, que también tiene marcada que sea por defecto, no nos debería de dejar. Y efectivamente, solo una puede ser por defecto. Vale. Creo que tenía otra. Sí, una con la regex mal. La regex está fatal, pues si la intentamos aplicar, no nos deja error para Bueno, aquí hago un apunte yo. Para nosotros los namespaces son predecibles. Entonces, de cierta manera, poder hacer reges nos vino muy bien porque podemos agrupar en cierta manera este tipo de clases commit. Pues es útil. Sí. Y no lo comenté en la parte de los webhooks, pero esta regex que está aquí definida, al final se inyecta en el mutating webhook como una cell expression. Y ya automáticamente el propio API server sabe cuándo mandar, cuándo no al webhook. Bueno, ahora vamos a probar el validador de los pods. Aquí lo hemos puesto que la overcommit clase a ASDF, ASDF. Si hacemos un OCGET, pues bueno, mejor. K, get, OC, el diminutivo de overcommit class. Vemos que solo tenemos una que se llama test, no existe esta. Así que si lo aplicamos, dice que la admission webhook no lo ha denegado porque esta clase no existe. Vale. Pues ahora ya vamos a mutar pods de verdad. 0, 4. Vale. Lo primero que vamos a probar
Bueno, vamos a despegar primero esta clase que se llama pod y tenemos un pod con la notación que va a usar la overcommit class pod. Pues vamos a ver qué pasa. Fijaros que aquí los requests y los intes son iguales. Vale, pues ya se ha creado. Ha ido todo bien. Vamos a comprobar qué recursos tiene. Ahí vemos que se ha aplicado. Ahora, como el factor de overcommit en la memoria era 1, nos ha mutado. Pero como era 0,2 en la CPU, pues se ha dividido entre 5. Y ahora los requests son 100 milis. Así que podría entrar el nodo que 200 o 300 milicores libres. En vez de... Si no hubiese uno que no tuviera 500, pues este pod no podría entrar. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo con el namespace etiquetado. Aquí voy a crear una overcommit class que se llama namespace. Podría haber puesto otros factores de overcommit, pero bueno, son los mismos. Y vamos a crear el namespace commitconf26 con la etiqueta de la overcommit class de namespace. Pues lo aplicamos. Y ahora aquí tenemos un pod sin la label de overcommit. Fijaros que también requests son iguales a limits. Pues vamos a aplicarlo. Ahí también importante está el namespace que hemos creado antes, commitconf26. Ahí está. Pues vamos a ver qué pinta tiene. Esto es -n commitconf26. Ahí lo tenemos. tenemos, se había aplicado. Y el post no tenía la label. Ahora vamos a probar la clase por defecto. Vamos a crear otro namespace que se va a llamar UPM para que veáis que no es que tenga La label en namespace y el pod sin la label también. Requests y limits iguales. Pues vamos a aplicar. Y este está en el namespace de UPM. Ahí lo tenemos. En este caso, la clase por defecto tiene un factor de 0,5 para las dos. Vale, ahora vamos a comprobar. Uy, este no. Primero vamos a comprobar que se excluyan los namespaces. Hemos creado, bueno, vamos a crear el namespace Monitoring Metrics. Si os acordáis, en la regex excluimos cualquier namespace que empiece por monitoring y lo que sirva. Y vamos a poner este post en el namespace Monitoring Your Leaks. Requests y limits iguales, sin ninguna label ni nada. En este caso, no se tendría que mutar. ¿Qué tal -n? Sí, Monitoring metrics. ahí está. ¿Veis? Aquí vemos que los requests y los límites son iguales. Así que el webhook no le ha mandado el post a el API, no le ha mandado el post. Y por último, vamos a comprobar la operación de in-place resize. Esto, como he comentado antes, tradicionalmente, bueno, a día de hoy no se puede cambiar. Tiene que ser antes. Pero a partir de la versión 1.35 sí que se puede tocar el subrecurso resource de los pods, que no es tocar directamente el recurso en el pod, son cosas distintas. Por eso, cuando se enseñó el webhook, también capturamos esa operación. Vamos a enseñar. Aquí tenemos este pod, que se llama Vertical Scaling. Lo aplicamos. Vamos a ver qué pinta tiene.
ahí vemos que se le ha aplicado el overcommit con el factor 0,5, que es la clase por defecto. Ahora aquí tengo un script con un patch sobre el subrecurso resize del post vertical scaling y le vamos a subir los límites de la CPU a 2. Fijaros que ahora mismo son 500 minis. Ahí ya lo he... Aquí. Y si lo vemos ahora, vemos que los índices son 2 cores y los requests han pasado a una GPU. Esto sin... Es la gracia, que normalmente antes del 1.35 habría que borrar el post y recrearlo. Y con esto ya estaría la demo. Ahora ya solo faltan preguntas. Sí, bueno, a mí un apunte. Esto lo controlamos porque controlamos el CICD. Entonces es donde intentamos dar prioridad a la gente que lo hace bien, subiéndole la overcommit class, subiéndole de clase, por así decirlo, ¿no? Si eso se lo dejas a los usuarios, pondrían 1.1 siempre.